Historia de la Biblia 1, por Miguel Arroyo, lección 19. Esta es la lección 19 de nuestro estudio de historia del Antiguo Testamento, al estudiar la historia de la familia hebrea. Terminamos el libro de Génesis. Se necesitaron 18 lecciones para hacerlo. Génesis es probablemente el libro más importante de toda la Biblia. Es el fundamento de todo lo que ha de ocurrir después. Es en verdad el libro de los principios. Principio de la creación, principio del pecado, principio de la redención, principio del pacto, de todas las cosas que la Biblia discutirá e introducirá a partir de este libro. Ahora vamos al libro de Éxodo. La palabra Éxodo, por supuesto, significa partida, salida. Mira hacia el tiempo en que los hijos de Israel dejarán la tierra de Egipto, y cuando terminamos el Génesis, estaban allá gozando de paz y prosperidad en Egipto, por la doble porción recibida por José, el primogénito de Jacob. Fue el primer ministro, el regidor, el gobernador de todo Egipto y por lo tanto de todo el mundo. Antes de entrar en el libro de Éxodo, con la historia de la opresión y la salida de la misma, pensemos en un momento en el país y el territorio de Egipto. Egipto es una tierra muy importante en tiempos del Antiguo Testamento. Tanto así que en el estudio de la arqueología, el desentierro de antiguas ruinas, hay una ciencia aparte llamada egiptología. La gente ha estudiado por siglos a esta nación para ver su relación con el pueblo de Dios y cómo el pueblo de Dios se relaciona con esta, y así darnos un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Si no tiene usted una guía, asegúrese de tenerla, ya sea de su asesor, del programa o de nosotros. Nos dará gusto ver que usted la obtenga para que pueda seguirnos lección por lección y punto por punto. Veamos la tierra de cautividad. En su guía, en especial la parte principal de la tierra para empezar. Aunque no se halla en la Biblia, en muchos documentos antiguos, esta tierra es llamada Kem, K-E-M. Quizás era el nombre dado por los vecinos, como llamaban a esta tierra. También en los Salmos, en muchas ocasiones, es llamada la tierra de Cam, porque descienden de el pueblo de Egipto, descienden del hijo de Noé, Cam. Cada vez que usted vea Egipto en su Antiguo Testamento, es la palabra hebrea Mizraim, M-I-Z-R-A-I-M. Era el hijo de Cam y padre de todos los egipcios. Así que esta palabra se halla casi 100 veces en la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento, y siempre se traduce en nuestro texto Egipto, como esta vez. 2 o 3 veces en los Salmos, Egipto es llamado Rahab, no por la mujer cananea de la ciudad de Jericó, sino porque Rahab significa exaltado, o realmente el altivo, el insolente, el orgulloso, y así era Egipto. La palabra Egipto que tenemos en nuestra traducción es el nombre griego de esa nación, y realmente no se da a conocer sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento, y esa palabra significa dividido. Y eso se debe a que el Nilo llega al Bajo Egipto y se divide en 3 ríos, y forma lo que llamamos el delta. Esos son los nombres de la tierra, y ahora veamos las 2 divisiones de la tierra, y de nuevo quizás esa sea la razón de llamarle Egipto, es decir, dividido. Egipto siempre es discutido en 2 categorías topográficamente. Está el Bajo Egipto, y eso confunde muchas veces porque, vea usted, Egipto es el Nilo. Así que la parte baja del Nilo está en la parte de arriba del mapa porque el Nilo fluye hacia arriba. Así que el Bajo Egipto es el delta formado por los 3 ríos, o las 3 divisiones del río al entrar en la meseta plana, justo antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Ese es el delta triangular del Nilo. Ahora, el Alto Egipto, que está en la parte de abajo del mapa, porque es la parte sur, es un valle estrecho, variando su anchura de 3 a 16 kilómetros, al seguir el curso del Nilo. Esa es la parte fértil de Egipto, y la única parte adecuada para la residencia permanente. Hablemos de algunas características especiales del país. Egipto se extiende por 1080 kilómetros de norte a sur, y 800 kilómetros de oriente a poniente.
Eso es como 864.000 kilómetros cuadrados, pero menos del 5% de todo el territorio es adecuado para habitación permanente, y menos que eso para el cultivo. El Nilo es en realidad Egipto. Sin el Nilo, Egipto solo sería una parte del desierto. El Nilo trae la fertilidad de África central a Egipto, y lo convierte en un valle muy, muy fértil para vivir. El Nilo tiene 3 fuentes. Los lagos de África del norte y central son 3, y estos son las fuentes del río Nilo. Y hay 3 tributarios: el Varo, el Nilo Azul y el Nilo Blanco, llamado Advara. Desde donde estos 3 últimos entran al Nilo, hasta donde desemboca en el mar Mediterráneo, hay una distancia de 3.600 kilómetros, en los cuales no hay otros tributarios. Tiene que haber un gran volumen de agua allí para que fluya hasta el mar, sin otro tributario que lo alimente. Una de las cosas más interesantes acerca del Nilo aún hoy es la inundación anual. El Nilo empieza a desbordarse, y por supuesto que cuando lo hace, empieza a subir en el mapa, en el Alto Egipto, pero cuando llega al Bajo Egipto, se desbordará, porque sale al valle. De ese cañón fluye el delta a la planicie. Esto sucede por el 25 de junio, cada año. Toma altura, este flujo de inundación sube hasta 11 metros más de lo normal en Tebas, y 9 metros más de lo normal en el Cairo. El Cairo está justo abajo donde el río se divide, y luego se extiende sobre todo este delta a una altura de 1.40 metros en la desembocadura, y permanece así casi un mes. Este sobreflujo especial se debe a las intensas lluvias de África Central. No hay nieve que se funda, solo lluvias, y trae consigo tierra nueva, y fertiliza la tierra año tras año. Ahora, por supuesto, han hecho presas para controlar el sobreflujo y usar el agua, y para usarla más eficientemente. Pero esto es lo que hizo Egipto, la poderosa nación que fue. Y por eso es que en nuestras últimas lecciones estudiaremos por qué todo el mundo vino a Egipto a comprar alimento, cuando vino la sequía de 7 años en toda la tierra. El Nilo es una herramienta poco común y efectiva. Consideremos al pueblo brevemente. ¿Qué clase de gente vivía allí? ¿Cuál era su origen? Bueno, estudiamos eso antes en nuestro estudio. En Génesis 10 estudiamos que vienen de Cam, y particularmente de su hijo Mizraim. Este pueblo es una de las civilizaciones más tempranas que conocemos. Hasta donde pude investigar, solo la civilización sumeria que conocemos hoy es más antigua que la egipcia. En religión son un pueblo muy, muy religioso. Tenían templos espléndidos y sumamente adornados. Sus sacerdotes eran diestros en el conocimiento de su tiempo y practicaban muchos ritos mágicos. Tenían cientos de dioses, pero tenían un dios principal que era Ra, a veces se pronunciaba Rey, el dios Sol. Era inmediatamente seguido por una trinidad, un trío de dioses de alto rango: Osiris, su esposa Isis y su hijo Horus. Sit, o Set, es el autor de todo lo malo en la religión egipcia. Él es Satanás, el Satanás egipcio, contra quien estos 4 dioses principales están en guerra eterna. Los egipcios, hasta donde pude enterarme en mi estudio, no adoraban imágenes. No se inclinaban ante imágenes, ni creían en las imágenes, que las imágenes fueran dioses. Sin embargo, varios animales tales como los toros, perros, gatos, cocodrilos, serpientes, insectos, y especialmente el escarabajo. El escarabajo era tenido en gran reverencia, porque se pensaba no que eran dioses, sino representantes de los dioses, y matarlos representaba un terrible pecado. Los egipcios creían correctamente en la inmortalidad del alma, y creían que ésta sería algún día reunida con el cuerpo.
Y en lo que me concierne, esto explica la práctica de embalsamar los cuerpos, ya que no podían creer, por no tener revelación, que el cuerpo resucitaría de los muertos. Trataban de conservar el cuerpo hasta el tiempo en que el alma fuera reunida con éste. También creían en el día del juicio, cuando todos serían premiados de acuerdo a sus obras. Osiris era el guardián de los muertos, y él, junto con otros 42 doces, se juntaban como jueces en el juicio. Serían los que en el día del juicio emitirían un juicio absoluto y perfecto sobre todas las personas. Aunque su religión era pagana, tenía algo de verdad en ella. Vea usted, Dios se reveló en el pasado. Esto es lo que Pablo discute en Romanos 1. Dios se había revelado en el pasado, y esa revelación nunca pudo ser borrada por completo. El hombre conocía, por la revelación pasada, acerca del carácter y la naturaleza de Dios. El pueblo egipcio por naturaleza, era muy inteligente. Podemos adivinarlo por sus pirámides, la esfinge y todos los edificios antiguos que tenían, y eran muy progresistas. Estaban por encima y más allá de su tiempo. Eran amables y hospitalarios a los visitantes, aunque se sentían superiores, y hacían evidente a todos que eran superiores. Trataban a sus mujeres con respeto. La agricultura era una profesión altamente honrada, pero toda la ganadería, fuera de ovejas, cabras, vacas u otros animales, toda la ganadería era despreciada y se creía que los pastores eran malditos de los dioses. Ya hablamos de esto cuando estudiamos la vida de José. Una historia rápida de Egipto, en 3 puntos. Y luego veremos algunas ciudades y enseguida entraremos en el estudio de Éxodo. La historia de Egipto tiene 3 divisiones. El primer imperio, el imperio medio y el nuevo imperio. El primer imperio es de 3500 hasta donde lo pude trazar, quizá incluso antes de eso, 3500 antes de Cristo a 2500 antes de Cristo. Eso es incluso antes de que Abraham fuese a Egipto. El primer rey fue un hombre llamado Memes, M-E-M-E-S. La primera capital fue Memphis, muy cerca del moderno Cairo. Si ve usted un mapa moderno y ubica al Cairo, básicamente ha encontrado a Memphis. Esa era la antigua capital. Y durante este periodo de 1000 años o más, toda la vida giraba alrededor de Faraón. Y fue durante este tiempo en que la palabra Faraón empezó a usarse para el rey de Egipto. Ya lo hemos dicho, pero quiero hacerlo otra vez. La palabra Faraón significa casa grande. Y era la casa que gobernaba no solo Egipto, sino en lo que a ellos concernía a todo el mundo. Se creían el imperio madre, la madre de todas las demás naciones, y creían que todos los pueblos habían venido de esta gran casa. Así que quien se sentara en el trono de esa casa grande, en lo que a ellos concernía, era el padre de todo el mundo. Así que durante estos 1000 años, la vida no solo giraba alrededor de Faraón, sino que lo consideraban un dios. No será así cuando llegue José a esta tierra. Luego el Imperio Medio duró como 1700 años, del 2500 a.C. a 1750 a.C. Era una sociedad feudal en ese tiempo, regida por príncipes locales llamados nomes, y terminó con las invasiones de los llamados Ixos, que simplemente significa el imperio extranjero. Y este pueblo Ixo, que era un pueblo pastoril, introdujo el caballo y el carro, lo que podría indicar que eran hititas por naturaleza, ya que en lo que resta de la Biblia y la arqueología, se traza el carro de guerra hasta el imperio hitita al norte de Asia Menor, al norte del mar Mediterráneo. Fue durante este tiempo que José, pero primero Abraham y luego José, entran a la tierra. Ahora, será bajo estos, y se entenderá por qué recibieron tan cálido recibimiento allá, a pesar de que eran pastores. Porque el que se sienta en el trono no es un egipcio, sino un extranjero, que era el mismo de una nación de pastores, y había introducido a Egipto el caballo y el carro. Esto será interesante, porque Faraón perseguirá a los judíos hasta el Mar Rojo en caballos y en carros jalados por caballos. Durante este tiempo, la forma de gobierno del imperio
se hizo una forma piramidal de gobierno. Hasta ahora, Faraón emitía los decretos, y esa era la palabra del Dios. Pero luego ponía hombres bajo él para que hicieran obedecer su voluntad y la de sus oficiales en la corte. Es por eso que José puede ser hecho el segundo en el imperio. Y habrá un tercero, y un cuarto, y un quinto, y un sexto, y así hasta abajo. Hombres bajo él porque han establecido la clase de gobierno que es muy popular hoy, la forma piramidal del gobierno del imperio. Cuando José muere, vamos a leer en el libro de Éxodo, se levanta un faraón que no conoce a José. Eso no significa un hombre nuevo, sino un nuevo imperio. Así que el primer imperio fue seguido por el imperio medio, que es luego seguido por el nuevo imperio. Esto llega por el 750 antes de Cristo y seguirá hasta el 570 antes de Cristo. Al principio de este periodo, el nuevo imperio, los egipcios nativos expulsaron a los hicsos y los extranjeros e implantaron un nuevo orden. Alrededor de ese tiempo, de hecho, podemos decir que exactamente 1446 a.C., Israel sale de Egipto. Egipto recibió mucho daño por esto, muy minimizado por ello, pero continuará como un imperio un tanto poderoso hasta el 570 a.C., cuando sean anexados al imperio persa y posteriormente destruidos, para nunca más ser poderosos. Ahora, hay 6 ciudades principales. Estamos de nuevo en geografía. Hay 6 ciudades principales en que quiero que pensemos. 5 de ellas entre el Alto y el Bajo Egipto, y una de ellas en el Alto Egipto. Primero está Memphis, que ya hemos localizado en el mapa. Es la antigua capital cerca del Cairo. Heliópolis, llamada On en la Biblia, que está un poco al norte y un poco al oriente de Memphis. Ramsés, que está en la tierra de Gosén, ya sea un poco al este o al oeste del tributario más oriental del Nilo. Pelusim, que ubicará usted en la desembocadura oriental, y Alejandría, que hallará usted en la desembocadura occidental. Ahora bien, Alejandría no será importante sino hasta más tarde, y será la segunda metrópolis del mundo, segunda solamente en relación a Roma. Ahora acá abajo, en el Alto Egipto, está la ciudad de Tebas, como se llama hoy, llamada No, N-O, o No Amón en la Biblia. Amón era uno de los dioses principales después, pero no en el tiempo en que estudiamos Egipto, es decir, el Éxodo, sino que después Amón será uno de los grandes dioses de Egipto, y no significa una ciudad. Así que he aquí la ciudad, o la ciudad de Amón, que hallamos en la Biblia. Entre Egipto y la tierra prometida está el desierto del Cervantes. Primero se pasa por lo que hoy se llama península del Sinaí, que consta de 2 desiertos principales, el desierto de Sur y el desierto de Parán. Israel pasará por ese desierto, por esos desiertos, hasta llegar al Golfo de Acaba, un brazo del Mar Rojo, y allí estarán con el ejército egipcio a las espaldas y el impasable mar frente a ellos. Y Dios dividirá el mar y ellos pasarán por tierra seca, y el agua vendrá y cubrirá al ejército egipcio. Y hay prueba arqueológica de lo que discutiremos al estudiar el Éxodo. Está también la tierra de Edom, y ellos pasarán por ahí antes de llegar a la tierra prometida, y está delimitada por el Arabá y el desierto de Arabia. Es un territorio montañoso llamado Seir en la Biblia. También se llama Edom, porque es donde vive el pueblo de Esaú. Esa es la geografía que veremos en el libro de Éxodo, en el libro de Números y en Deuteronomio. Hay 3 ciudades principales en Edom que necesitamos recordar. Bosra, que es la capital en la frontera norte, justo antes de entrar a la tierra prometida. Sela, Petra, y que es la ciudad más montañosa, y Ezion-Geber, que es un puerto en el extremo norte del Golfo de Elat, es decir, el Golfo de Acaba. Es mucha geografía, y a veces aburre un poco. Así que acomodemos un poco de historia a esa geografía. Vaya a Éxodo capítulo 1, y hoy estudiaremos la opresión, el nacimiento de Moisés, la huida de Moisés y el llamamiento de Moisés en los últimos 10 minutos. En el capítulo 1, versículo 6 dice, y murió José, y la palabra y es fiel traducción del hebreo.
Es como si el libro de Éxodo fuera tan solo parte del libro de Génesis. Y con esta palabra "y" se hace ver así. De hecho, los primeros 6 libros de la Biblia empiezan con la palabra "y". Es por eso que a veces la Biblia, los primeros 7 libros de la Biblia, son llamados por los hebreos el Heptateuco. Y murió José, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Cuál fue la promesa de Abraham? O hecha a Abraham, que su simiente sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Dios empieza a cumplirlo en el versículo 8. Dice, entre tanto, y la palabra hebrea es simplemente "y", entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Eso no significa que no conocía el nombre de José. Eso no significa que no conocía la historia de José. Simplemente significa que no reconoció los acuerdos y los convenios y las cosas que el antiguo faraón y el antiguo imperio habían formalizado con José y con el pueblo. He aquí un nuevo orden que no reconoce los antiguos tratados. Lea el versículo 9. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés, que eran ciudades de almacenaje. Lo que no saben es que justamente los están preparando para los 40 años en el desierto. Es decir, se han ablandado todos estos años y los están sometiendo a un programa de ejercicio para ponerlos en forma para el viaje a la tierra de promisión. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Luego Faraón emitió un decreto de que cada hijo varón de los israelitas fuera matado al nacer, y solo las mujeres, solo las niñas deberían preservarse. Está tratando de acabar, o cuando menos frenar, el crecimiento de Israel. Amram y Jocabed, su mujer, tuvieron un hijo. Y no quieren matar al niño, como Faraón había dicho. Así que dice, pongan al niño en el río. Así que Amram y Jocabed lo echaron al río, pero le hicieron un bote primero. Le hicieron una arquilla, un canasto de juncos, y su hermana Miriam lo vigilaba mientras flotaba bajo el río abajo. La hija de Faraón, la hija de Afón, vio la arquilla y la recogió. Sabía que era un niño hebreo, porque tenía ropa hebrea, pero lo tomó como suyo. Y hablaba con sus damas y les decía, ¿pero quién cuidará al niño? Y Miriam dijo, yo conozco una mujer que puede cuidar al niño. Y su madre, Jocabed, cuida al niño en casa de Faraón, y creció como hijo de la hija de Faraón. Y como nieto del Faraón que en ese entonces regía el mundo. He aquí a Faraón intentando aplastar a Israel. Y regresa después de un largo día y ha matado a muchos israelitas. Y dice, estoy cansado de matar todos estos israelitas. ¿Dónde está mi nieto? Quiero pasearlo en mis rodillas. Y le hace caballito al niño que va a sacar a Israel de Egipto. Moisés un día, cuando creció, anda caminando y ve a un egipcio afligiendo a un israelita. Así que mata al egipcio y lo sepulta. Días después, vio a 2 israelitas riñendo y trató de meter paz. Y ellos le dijeron, ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Así supo el faraón. Supo que el faraón se enteraría y huyó hacia el monte Sinaí, a la tierra de Madián, justo al oriente del golfo de Acaba. Y allí sirve a un hombre llamado Jetro, quien le dio su hija Séfora por esposa, y pastoreó ovejas para otros, mientras esperaba ser llamado para libertar a Israel. Él no sabe que está esperando ese llamamiento, y es establecido. Un día, mientras cuida las ovejas, ve una zarza que arde, y va a ver qué significa esa zarza, y Dios le habla desde ella mientras arde, y no se consume. Y le dice, quiero que regreses a libertar a mi pueblo Israel de Egipto. Y Moisés empieza a poner excusas en el capítulo 3, versículo 11, hasta el 4:17 de Éxodo. La primera es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir a libertar a tu pueblo? La segunda objeción es, ¿qué les diré? ¿O quién les diré que me envió? Él les dice, diles que el Eterno te envió. Diles que no vas en una misión basada en el tiempo.
vas en una misión eterna. Luego dice, ¿cuál es mi autoridad? Dios le dice, echa en tierra tu vara y se convertirá en una serpiente, y eso te demostrará el poder que tienes. Luego dice, soy tardo para hablar, no sé hablar. Había estado discutiendo con Dios todo el día y dice que no puede hablar. Son solo excusas. No es cierto. Y finalmente llega al fondo y dice, Señor, manda a algún otro. Realmente yo no quiero ir. Eso enoja al Señor. Y Dios le dice, bueno, aquí tienes a Aarón tu hermano. Él irá contigo y será tu vocero. Yo te hablaré a ti y tú a él, y él que hable al pueblo. Cuando regresan a Egipto, todo empieza de esa manera. Moisés le toma sabor a las cosas y se convierte en un debatista ante Faraón y en un persuasor ante el pueblo, como antes lo había dicho Dios mismo. Así que aquí está un vistazo rápido a un largo periodo de tiempo. El pueblo de Dios queda oprimido a la muerte de José. Moisés nace. Moisés empieza a intentar y ser el líder. Moisés huye a Egipto, o huye a Madián, huye de Egipto a Madián. Moisés es llamado en la montaña por Dios. Y antes de no mucho tiempo, este nombre empieza a sonar por todo Egipto, por toda la hermandad. Moisés, Moisés. Hablaremos de Moisés después.